Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la cultura fenicia. Y este es el contenido para el presente video. Ubicación. Límites. Línea de tiempo. Evolución histórica, periodos. Biblos, la ciudad de la colina. Sidón, ciudad de la realeza. Tiro, gran capital del dios Melkart. Cartago. Economía. Industria. Comercio marítimo. Clases sociales. Establecimientos comerciales. Manifestaciones culturales. Alfabeto. Religión. Ubicación de la cultura fenicia. Se desarrolló en el Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo. Abarca el actual Líbano. Debido a la gran abundancia de palmeras, el nombre de Fenicia quiere decir País de las Palmeras. Límites de la cultura fenicia. Norte, Siria. Sur, Palestina. Este, montañas del Líbano. Oeste, mar Mediterráneo. Línea de tiempo fenicia. Caída de la ciudad de Sidón. 1200 a.C. La ciudad de Tiro funda Cartago. 814 a.C. Colonia griega de Alalia se enfrenta a los cartagineses. 537 a.C. Cartago pierde ante los romanos en las guerras púnicas. 146 a.C. Evolución histórica de la cultura fenicia. Fenicia no pudo lograr formar un estado unificado. El predominio de cada ciudad-puerto forma la historia de esta civilización. Biblos, la ciudad de la colina. 3000 a.C. a 2300 a.C. Sidón, ciudad de la realeza. 2300 a.C. a 1200 a.C. Tiro, gran capital del dios Melkart. 1200 a.C. a 574 a.C. Cartago. 814 a.C. a 146 a.C. Biblos. La ciudad de la colina. 3000 a.C. a 2300 a.C. Ciudad-puerto más antigua. Mantenía relaciones comerciales con Egipto. Intercambiaban los cedros del Líbano con los papiros egipcios.
Su fundación se atribuye a la principal divinidad cananea, el dios El. Se menciona que fueron los cananeos que habitaron esta región. Su forma de gobierno estaba basada en la gobernación de los reyes, auxiliado por un consejo asesor, los señores de la ciudad o el consejo de ancianos. Llega a su fin debido a que otra ciudad-puerto se estaba convirtiendo en próspera e importante: Sidón. Sidón, ciudad de la realeza, 2300 a.C. a 1200 a.C. Desplazó a Biblos en el predominio comercial marítimo. Sidón conquistó territorios como los siguientes: Isla de Chipre. Descubrieron minas de cobre. Isla del mar Egeo, se adueñaron de Rodas, notables por sus vides. Isla Paros, mármol. Isla Melos, azufre. Tarros, minas de oro. Llega a su fin con la invasión de los filisteos, que destruyeron y saquearon la ciudad. Tiro, gran capital del dios Melkart, 1200 a.C. a 574 a.C. Extendió su hegemonía marítima hacia el sur de Italia: Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega. Las costas del sur de España y el norte de África. Sus gobernantes eran conocidos como sufetes. Eran aconsejados por un consejo de ancianos, integrados por 100 ricos comerciantes. Entre sus reyes más notables tenemos a Hiram. Ayudó a Salomón para la construcción del Templo de Jerusalén. Y Tobal mantuvo relaciones con Israel. Intentó introducir los cultos fenicios en Palestina. Pigmalión II hizo huir a su hermana Elisa, la cual se refugió en la costa norte de África, fundando Cartago. Cae al ser conquistada por los asirios, luego por los babilonios. Nabucodonosor. Cartago. 814 a.C. a 146 a.C. Fue fundada en la época de Tiro. Cuenta la leyenda que Elisa, hija del rey de Tiro, estaba casada con Cisarbal y tenía un hermano llamado Pigmalión. Este último, debido a su codicia y ambición, sublevó al pueblo y mandó a asesinar a Cisarbal. Furiosa Elisa, conspiró contra su hermano pero fracasó y tuvo que huir. Llega al norte de África y desde ese momento toma el nombre de Dido, funda una ciudad llamada Cartago. Finalmente, el rey de los libios vende el terreno a Dido.
Fue la ciudad más poderosa. Sus grandes rivales fueron los romanos, quienes destruyeron la ciudad durante las guerras púnicas. Economía fenicia. La industria. Fueron fabricantes de tintes púrpuras, extraído de unos moluscos en un proceso largo y costoso. Los fenicios se harían famosos por todo el Mediterráneo como grandes mercaderes, con las telas y paños púrpuras como bien más valorado. Es más, el término fenicio acabó por ser equivalente a púrpura, aunque los fenicios nunca habían llamado así a su territorio. El líquido que producía el tinte se extraía a través de la glándula mucosa de los caracoles marinos llamados murex. Crearon el vidrio blanco translúcido. Todo tipo de productos salían de las fábricas fenicias, especialmente productos de un fino vidrio sumamente transparente, que se fabricaba en Sidón y que superaba en calidad al producido tradicionalmente por Egipto. Fabricaron armas de bronce y cobre. Las figuras antiguas y los hallazgos arqueológicos sugieren la presencia de soldados de infantería armados con lanzas, puñales, hachas y mazas, protegidos con armas defensivas ligeras como cascos, corazas y escudos. Comercio marítimo. Principal actividad económica. Los fenicios, asentados en una estrecha franja costera de la zona de Levante, pusieron en práctica sus excelentes habilidades marineras y crearon una red de colonias y centros comerciales por todo el antiguo Mediterráneo. Sus principales rutas comerciales se dirigían por mar a las islas griegas, al sur de Europa, a la costa atlántica de África y a la antigua Gran Bretaña. Además, llegaban a Arabia y la India a través del Mar Rojo, y vastas zonas de Asia Occidental estaban conectadas con la patria a través de rutas terrestres en las que se transportaban las mercancías en caravanas. En el siglo IX a.C., los fenicios se habían establecido como una de las mayores potencias comerciales del mundo antiguo. Utilizaron para esto dos tipos de embarcaciones. Los barcos comerciales. Gauloi. Eran pequeños, poseían amplias bodegas para las mercancías. Y los barcos de guerra. Trireme. Poseía 2 pisos para dar velocidad a la embarcación. Organización social de los fenicios. Los fenicios tenían una sociedad estratificada, que estaba organizada en torno al comercio. Originalmente, existían solo 2 clases sociales: la de los nobles acaudalados y la clase baja, que no tenía poder adquisitivo. Posteriormente, se fueron influenciando con otros pueblos y culturas, como la griega, pero también la siria, egipcia, persa y etrusca. En la cúspide de la sociedad fenicia se encontraban los reyes y comerciantes adinerados que ocupaban los cargos del gobierno. Más abajo se encontraban los militares y civiles. Luego más abajo la clase media de comerciantes, campesinos propietarios y artesanos. La base de la pirámide social la constituía la población campesina, no propietaria, que trabajaba para los palacios y templos. Había además un amplio segmento de población servil y esclava. Su sociedad entonces se dividió en 3 clases principales: clase alta, clase media y clase trabajadora de arriba a abajo.
Establecimientos comerciales en la cultura fenicia. Una de las características más relevantes de la cultura fenicia fue su actividad colonizadora. Esta estaba unida al comercio, ya que los fenicios buscaban extender sus redes mercantiles por todo el Mediterráneo. Este pueblo utilizó 3 sistemas de colonización diferentes: concesiones, factorías, colonias. Concesiones. Los fenicios negociaban con los países civilizados para poder asentarse en algún barrio o lugar de una ciudad. Allí instalaban sus bazares, mercados y depósitos. Factorías. Estaban ubicadas en los países bárbaros. Se trataba de fundaciones fortificadas dedicadas a realizar el trueque. Colonias. Estas ciudades o asentamientos estaban situadas en territorios extranjeros y debían lealtad a los fenicios. Entre las más conocidas se encontraban Gades, la actual Cádiz, en España; Málaga, también en España; o Cartago, en el norte de África. El alfabeto. Manifestación cultural de Fenicia. Mayor aporte a la humanidad. Todos los alfabetos pueden retrotraerse a un grupo de alfabetos semíticos, ligeramente distintos entre sí, que se usaron en el Oriente Próximo, especialmente en Siria y Palestina. El más importante fue el alfabeto fenicio, ya que de él derivan el griego y el latino. Los fenicios utilizaron a fines del tercer milenio a.C. la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, por influencia de Babilonia. Posteriormente, utilizaron la escritura jeroglífica en el papiro durante el predominio de los faraones egipcios. A medida que fueron conquistando territorios, los fenicios tuvieron la necesidad de comunicarse con los presos, relacionarse con pueblos antiguos de diferentes lenguas, y la de poder mantener su imperio comercial. Por ello se creó el alfabeto fonético. Compuesto por 22 signos, representaba sonidos elementales a la voz humana, por lo cual se podía escribir cualquier palabra. Este alfabeto, proveniente de la palabra Aleph, que significa buey, y Bet, que significa casa. Más adelante los griegos lo mejoran agregando las 5 vocales. Religión fenicia. Fue politeísta. Adoraban a varios dioses. Fueron idólatras. Adoraban a sus dioses o ídolos excesivamente. Fueron panteístas. Adoraban los fenómenos naturales y los astros. Si bien cada ciudad tenía su principal panteón, en todas se practicaba el culto a Baal y Astarte, el matrimonio divino que representaba el sol y la luna. Entre sus principales dioses: Baal, Astarte o Baalit, Melkart, Moloch, Adonis. Baal, el sol, el gran señor, dios de las lluvias y tormentas. Astarte o Baalit, la luna, diosa de la belleza, el amor, diosa de la vegetación y fecundidad. Melkart, dios de la fuerza.
Moloch, dios del sol de Cartago. Adonis, adorado en Biblos, dios de la vegetación. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.